Si decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humildad, simplicidad, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Y por eso en esta noche, Señor, nos ponemos en tu presencia para que tú toques nuestro corazón, nuestro espíritu, para que podamos abrirnos al conocimiento, podamos abrirnos a tu espíritu, para que podamos crecer cada día más en servicio y en tu amor. Y por eso te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Madre María, también en esta noche te pedimos que nos acompañes en este caminar de conocimiento, diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Vamos Buenas a hablar, noches. como decía, buenas noches. Buenas Bienvenidos a noches. todos nuevamente. Gracias. Un gusto siempre compartir con ustedes. Vayan haciendo sus anotaciones para que al final podamos responder las dudas que podamos tener, o también pues los comentarios que siempre nos enriquecen a todos, ¿verdad? Eso también es parte de hacer camino en comunidad y de hacer iglesia, ¿ya? Porque todos crecemos desde la experiencia misma de fe que cada uno de nosotros tiene. Y como parte del tema también esto pues nos enriquece, porque es el yo, lo que yo experimento. Y como decíamos al inicio, el yo lo entendemos como este regalo maravilloso de ser personas que Dios nos ha dado. Y por ese lado vamos a enfocar un poquito el tema de esta noche. Para Sigmund Freud, ya que es el padre del psicoanálisis de 1856 a 1939, nos va a definir el yo. Vamos a ver un poquito las definiciones del yo y después vamos a pasar a la parte ya doctrinal totalmente. Nos dice que el yo es entendido como la parte consciente de la mente, lo que yo percibo de mí mismo, lo que yo soy capaz de construir de mí mismo. Ahí lo que yo puedo entonces estudiar de lo profundo que yo soy, esos impulsos internos que tengo yo como persona. Por ahí se iba un poquito él. Carl Gustav Jung, de 1875 a 1961, nos dice que el yo, o definió el yo, como el núcleo de la conciencia, es decir, la parte central de mi conciencia como ser humano, lo que yo percibo, cómo lo percibo y lo guardo en mi conciencia, y la conciencia, por consiguiente, ya me demuestra mi personalidad y mi carácter. ¿Ya? Para Goffman, ya de 1922 a 1922 a 1982, este autor opinaba que las personas, o creía que las personas éramos como actores de una película, actores de una puesta en escena, que la vida era de hecho un teatro, y hacía todas estas analogías. ¿Para qué? Porque decía que intentábamos aparentar consistencia ante los demás mediante la adopción de ciertos roles. Si yo soy mamá, explicando lo que él decía, si yo soy mamá, me tengo que comportar con las características que la sociedad me impone de ser mamá. Si yo soy mujer, con las características propias del sexo femenino, le colocamos ciertas características y cualidades. Si yo soy papá, me debo de comportar con esas ciertas características del ser papá. Si yo soy hijo, tengo que tener ciertas características, y entonces nos quedamos atrapados en solo la vivencia de roles, nos decía este psicólogo.
Y lo mismo, un político se va a comportar como un político, un religioso se comporta como religioso, y tenemos ciertas posturas. Un buen cristiano se comporta de determinada manera, y nuestras posturas incluso ante los demás en la iglesia: mírenme, yo no soy pecador, yo soy un santo. Entonces empieza él a hacer todas estas aclaraciones de los roles que como personas vivimos desde nuestro yo, desde nuestra persona. ¿Ah? Para Mark Snyder, de 1947, que nace hacia el presente, él desarrolló su teoría de la autoobservación y automonitorización. Es decir, que este modelo va a afirmar que las personas altas en autoobservación, ¿sí?, que somos capaces de percibirnos a nosotros mismos, de estudiarnos a nosotros mismos, de aceptarnos, de conocernos, etcétera, ¿ya? Adaptamos nuestros roles. Yo me comporto ya en los movimientos eclesiales de determinada manera, yo me comporto en el trabajo de otra manera, y así sucesivamente nos adaptamos nosotros a los medios en función precisamente de ser aceptados, o en función de yo ser parte de un conglomerado, de una sociedad, de un grupo como tal. Y por tanto también creamos identidad, creamos una identidad de pertenencia y de acción a la situación a la que nos encontramos como tal. Ya, como soy cristiano, yo me comporto de tal manera; como yo soy un trabajador de tal área, me comporto de tal manera, me visto de tal manera. Así, él estudiaba ese comportamiento del yo desde estas situaciones. Nosotros, les decía al inicio, no nos vamos a quedar atrapados desde la parte psicológica, porque en algún momento también la psicología nos puede apartar con estos tipos de pensamientos un poquito de la misma existencia de nuestra fe. Y la fe puede ser vista como un objeto, y sabemos que no, que es la experiencia misma del encuentro del hombre con Dios, y de Dios que sale al encuentro mismo del hombre, ¿verdad? Y por ese lado es que nosotros nos vamos a ir como tal. Por eso, ¿qué nos dice el mismo Jesús respecto del yo? ¿Qué es realmente? Yo decía al inicio que el yo es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a la existencia, y el que Dios nos haya llamado a la existencia permite que nosotros entonces podamos encontrarnos con Él. Es el don maravilloso de la vida. Es don maravilloso de la vida, que cuando le encontramos un sentido lógico, cuando le encontramos un sentido espiritual, le encontramos los sentidos del por qué vivimos, entonces hemos realmente experimentado este don de mi propio yo. Y el yo, en psicología, a veces lo vemos como ego. ¿Ya? Y el ego es lo que nos aparta precisamente de la experiencia de mi persona, de la experiencia ya de la fraternidad y de la comunidad. El ego me aparta incluso de Dios, ¿ya? Que es parte también del pecado original, porque quisimos nosotros ser, ¿ya?, tan grandes como Dios, que nos apartamos de Él, ya por medio del pecado original, por medio mismo del pecado hasta el día de hoy. El ego nos separa de la fraternidad, o de construir fraternidad como tal. Mientras que este yo del que estamos hablando, que es la experiencia misma de Dios, el regalo de Dios, entonces este nos acerca realmente a sentir la experiencia de ser hijos de Dios. ¿Qué nos dice entonces la Sagrada Escritura al respecto de este yo, para ir entendiéndonos desde la fe? Dice en 2 de Timoteo: por sé en quién he puesto mi confianza. Cuando yo descubro este elemento central de mi vida, cuando yo a mí mismo reflexiono sobre mí mismo, y yo descubro el por qué mi vida tiene un valor ya como tal, entonces yo sé dónde está mi fe, porque yo me descubro la relación que yo tengo con Dios, y entonces por consiguiente yo puedo ahora vivir desde la fe en todo momento. En Juan 4:26 nos dice: Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. Des en cuenta la profundidad de esta expresión de Jesús: el mismo que habla contigo, el mismo que habla con cada uno de nosotros. Cuando tenemos esta experiencia cercana de Dios, podemos entonces nosotros realmente experimentar, vivir la fraternidad, vivir la relación paterno-filial, ¿ya? Cómo yo descubro a Dios, porque es fácil decir: yo soy imagen de Dios, yo soy hijo de Dios. Pues sí, es un concepto que yo lo puedo decir con toda la tranquilidad, pero la pregunta es: yo me lo creo, yo lo vivo, yo actúo como tal. Y Jesús es a lo que nos invita cuando dice: ese soy yo. Jesús es la experiencia misma del yo de Dios.
¿ah? En Jesús nosotros descubrimos este amor que Dios nos ha tenido, que nos ha llamado a la vida, nos ha llamado a la existencia. Y también, aparte de llamarnos a la existencia, nos llama a la trascendencia, hacia la vida eterna. Por eso cuando miremos ya al final del curso la escatología, a esta experiencia de trascender hacia el encuentro con Dios, vamos a tratar de amarrar también desde esta experiencia misma de Jesús, el yo soy, ¿ya? De Jesús. En Juan 6:35, Jesús nos dice, Jesús les dijo, yo soy, cuando se le pregunta quién es, a esa pregunta existencial de quién eres, Jesús responde, yo soy el pan que da vida. ¿Se dan cuenta? Jesús es algo concreto, es una acción concreta, es la experiencia misma de Dios como tal. El que viene a mí nunca tendrá sed, ¿ya? La acción del encuentro, la acción de estar con Jesús, la acción de su característica misma como persona. Solo creo que hay un micrófono por ahí abierto, si lo pueden cerrar, les agradecería. Bueno, vamos con Juan, en Juan 8:58 nos dice, Jesús les contestó, les aseguro que yo existo antes que existiera Abraham. La existencia misma de Jesús, nuestro yo, ¿ya? El que hablábamos, Dios nos llama a la existencia misma. Dios nos da este don maravilloso de la vida y es a lo que nosotros, ¿ya? Desde Jesús debemos de irnos también compenetrándonos en la vida misma de Jesús. Jesús les dijo entonces en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nosotros no estamos llamados a la muerte, ni estamos como algunas corrientes y algunas ideologías nos van planteando que hemos nacido para morir y nos hablan de la muerte, la reencarnación, y nos hablan de, cuando se habla de la trascendencia, se quedan atrapados en ir hacia las fuerzas del universo y que regresamos porque somos polvo del universo y regresamos nuevamente al universo y todas estas ideologías que no tienen nada que ver con la fe en Cristo ni tienen nada que ver con el Evangelio, las cuales tenemos que tener cuidado porque muchas veces pues suenan bonito, pero que no tienen ningún fundamento realmente en Cristo, ¿ya? Cristo es la resurrección y Cristo es la vida. Por eso nuestra fe debe estar centrada, centralizada en la experiencia misma de Jesús. ¿Por qué? Porque como decíamos, Jesús es el Dios encarnado, el Dios humanado, el Dios que nos acerca, es decir, que se acerca a nosotros, que nos da la existencia misma y nos llama a esta existencia y a este don maravilloso de la vida. Vamos entonces ahora a entender nuevamente este yo personal como una marca personal. ¿Por qué? Porque este yo personal, el que yo soy, es una persona concreta. Yo, Jaime, soy una persona concreta que tiene ciertas características, tiene una esencia que lo hace particular. Mi esencia está desde la fe, que ser el que yo creo y vivo y debo de vivir como hijo de Dios. ¿Ya? Y esa, ustedes también en ese plan, es decir, yo fulanito, yo sutanita, yo con el nombre que cada uno de ustedes, ya tengo mi marca personal que es el de ser hijo de Dios. No me lo creo, yo tengo que vivirlo, porque vuelvo a decir, fácil es que nosotros podamos decir, sí, yo sé que soy hijo de Dios, pero si lo vivo, no lo practico, no siendo realmente a esta existencia, me quedo solo en puros conceptos, que es lo que no queremos ya por medio de este curso, que no nos quedemos en conceptos, sino también tengamos la experiencia de la fe, ¿ya? Y este yo personal, como esta marca de ser hijo de Dios, me da una identificación de ser parte de la iglesia, de ser parte del pueblo de Dios, el de ser cristiano, el de ser creyente, y por consiguiente yo me debo de comportar como tal. Cuando uno está enamorado de una persona, ¿ya? Uno hace todo lo posible por quedar bien con esa persona. Uno hace todo lo posible con regalos, se desvive, se porta bien, hace maravillas cuando uno está enamorado de una persona. Nosotros tenemos que tener esta experiencia del enamoramiento con Dios, dando un encantamiento porque muchos movimientos fuera de nuestra iglesia pues practican este tipo de encantamiento de lo sobrenatural y ahí va como llama de tusa, ¿no? Que solo es en un rato. No, nosotros, nuestro amor tiene que ser más profundo, tiene que hundir las raíces en el mismo corazón de Jesús, ¿ah? que nos
crea precisamente esa identidad de hijos de Dios. Yo tengo una formación personal, ¿verdad? ¿Mi formación cuál es? No estamos hablando de titulaciones, no estamos hablando de carreras, estamos hablando de mi formación a través de valores, a través, sí, de conocimientos académicos. Ya, eso me hace también, me crea una marca, me crea y me desarrolla el yo, porque estamos llamados a desarrollarnos como personas en plenitud desde nuestra fe. Yo tengo una formación cognitiva, ¿ya? Y esta formación cognitiva son mis sentimientos, mis emociones, cómo yo percibo todos estos sentimientos y estas emociones, cómo las manejo incluso, porque nos colocamos etiquetas a las personas por la forma en que se comportan, por la forma incluso en que están formaciones académicas, y le colocamos etiqueta a todo mundo, trascendamos esto, es decir, ¿qué emoción es? Yo puedo ver a muchas personas en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad, en mi familia, y yo no puedo a veces saber lo que realmente sienten, solo veo tal vez los actos. Y por eso es que cuando miremos nosotros ahorita la conciencia moral, los actos a veces los juzgamos no correctamente, terminamos juzgando a la persona y no podemos juzgar a la persona porque tiene una historia personal que la hace actuar, que la determina por cómo es. Cuando yo respeto esa historia personal de un hermano, de un familiar, de alguien cercano, estoy valorando su dignidad como hijo de Dios. Por eso hay que tener, como les había dicho en otra clase, que tener mucho cuidado cuando nosotros emitimos ciertos juicios hacia otra persona, porque tiene una historia personal que la condiciona a actuar o la condiciona a hacer lo que es realmente. Cuando yo valoro esa historia personal en una persona, yo me enriquezco muchísimo. Hace una semana, una de ustedes, una hermana de ustedes, o una hermana nuestra que estaba aquí, nos compartió un testimonio y créanme, nos enriquece ese tipo de testimonios porque entendemos el maravilloso don de ser hijos de Dios, ¿ya? Cómo aprendemos nosotros a entendernos y a comprendernos a nosotros mismos. Esto es prácticamente el tema de hoy, aprender a querernos, aprender a valorarnos como personas, aprender a darnos nosotros la dignidad de persona y de hijos de Dios como tal. Esa es mi formación cognitiva que también me define. Yo tengo una apariencia física, ¿ya? Y no es porque sea bonito, sea guapo, porque esas son categorías muy humanas, ¿ya? La apariencia física, yo debo de descubrir cómo soy físicamente, aceptar, no aceptar con remordimiento, no hay de otra opción aceptarme, ¿no? Sino yo me acepto como soy, porque descubro ese don maravilloso que Dios me ha regalado de existir con el cuerpo que me ha regalado. Yo tengo la capacidad de perfeccionarlo, sí, puedo tener dietas, puedo ir al gimnasio, puedo tener una vida saludable, sí, pero mi apariencia, lo físico, lo externo, es un regalo de Dios porque es mi corporalidad. Y es la imagen que yo puedo reflejar de Dios. Por eso el apóstol nos dice, somos templo de Dios, somos templo del Espíritu y debemos de cuidar este cuerpo. En algunas corrientes filosóficas, incluso en algunas corrientes antiguas del cristianismo, pues se despreciaba el cuerpo, porque se decía que era lo que nos esclavizaba, lo que nos hacía pecar. Y no es eso precisamente, es nuestro estado de conciencia, el que yo decida, desde mi yo personal, el que yo decida qué hacer y responsabilizarme también de las acciones que yo realizo. ¿Ya? Mi formación espiritual. Hoy, por ejemplo, ya como se lo he dicho, ustedes se están formando constantemente, pero esta formación debe de la parte más profunda, la parte espiritual, a mi relación personal, a mi intimidad, como lo vamos a ver al final del día de hoy, a esa intimidad personal que no es soledad, no es abandono, sino es el encontrar mi propia existencia, el encontrarme yo mismo conmigo mismo y encontrar lo maravilloso que es mi existencia y darle gracias a Dios precisamente por esta existencia que me ha dado. Miren, tenemos problemas, dificultades, adversidades en la vida porque es parte de una realidad, ¿ya? Claro que muchos problemas a veces son inventados por nosotros o por nuestra mente o porque no los hemos manejado, porque no hemos tenido tal vez esta madurez emocional, pero no
debemos de aprender que en medio de estas dificultades hay un crecimiento como personas, hay un crecimiento espiritual y debemos de salir fortalecidos de cada experiencia adversa que tengamos en nuestra vida y aceptar estas experiencias adversas y llevarlas a un plano positivo, a un plano, como decía, de aceptación en el que yo descubro lo maravilloso que puede ser Dios en mi propia vida. Descubro los dones maravillosos y la fortaleza que Dios me está dando en medio de todas estas adversidades y sobre todo la enseñanza que estas adversidades me pueden dar en mi propia existencia. Y, como digo, ser agradecidos porque es parte de nuestra propia vida. Hay muchas personas que viven con desasosiego, que viven en estados de frustración, que viven en depresiones, porque les ha costado entender su propia existencia, porque no han entrado a esta profundidad espiritual del encuentro con Dios. Y nosotros que estamos y que nos decimos ser personas de iglesia, debemos de ser también estas personas que están en salida hacia estas marginalidades existenciales, como nos dice el Papa Francisco en algún momento. Es decir, también existen las periferias existenciales en la vida de cada uno de nosotros. Cuando no encontramos el sentido de la existencia, cuando no le encontramos por dónde salir de las adversidades y problemas. Entonces, hay muchas personas que viven atadas precisamente en estas periferias existenciales y nosotros que somos de iglesia, pues también debemos de estar en salidas en ese sentido, ¿verdad? Yo quiero que aquí hagamos un momento de reflexión con estas tres preguntas y quisiera, como en las otras veces, que alguien de ustedes pudiese participar, sería enriquecedor, ¿de acuerdo? Los invito a que uno o dos me puedan ayudar participando, respondiendo esta pregunta. Son tres. ¿Quién soy? Alguna vez hemos dicho, sí, no preguntamos nombre, pero pueden ustedes hoy decir quién soy, dando una característica que ustedes consideran que los define. Piensen en eso todos, ¿verdad? Una característica que ustedes consideran que los define como personas, que los define como hijos de Dios. Por ejemplo, pueden decir, yo soy una persona muy entregada a la oración, ya es una característica propia, o yo soy una persona con un carácter muy fuerte y que agrego, también es válido, porque nos estamos aprendiendo a descubrir como personas y como hijos de Dios, y cuando nos abrimos y descubrimos estas carencias también las podemos fortalecer. Siguiente pregunta, ¿qué siento? ¿Qué sienten ustedes justo en este momento? ¿Qué sienten? Miedo, alegría, aburrimiento, cansancio, mucha energía, ganas. Piensen en lo que sienten justo en este momento. Y la tercera pregunta es, ¿qué pienso? ¿A qué piensan ustedes también en este momento? ¿En qué están pensando? Estoy pensando en el tema que estoy recibiendo, estoy pensando en el problema que tengo, estoy pensando en la cena que tal vez no he dado, estoy pensando que ya viene fulanito, estoy pensando en la visita, estoy pensando en mi enfermedad, estoy pensando, ¿qué están pensando? ¿De acuerdo? Piensen y respóndanse a ustedes mismos, a ustedes mismas, estas tres preguntas en este momento, por favor, ¿de acuerdo? Y quisiera que alguien compartiera alguna de estas respuestas. Si alguien puede compartir, les agradecería muchísimo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Con relación a la primera pregunta, ¿quién soy? Pues soy una persona que me siento muy privilegiada porque Dios pensó en mí para ser parte de este milagro de amor, que es su creación. Y muchas veces me pongo a analizar que realmente me pongo a escuadriñarme yo misma, qué es lo que yo he permitido que Dios haga en mi vida. Y, y muchas veces yo recuerdo y tengo tan presente cuando yo comencé en evangelización en la parroquia de la Merced. Yo iba a recibir los temas para poder impartirlos en mi comunidad. Y era yo quien compartía la semana pasada la invitación a poder ser catequista. Pero muchas veces me cuestionaba y era muy dura consigo misma
Y por ser una mujer divorciada, ya desde ese momento, yo me sentía indigna de ser parte de la iglesia, de ser parte de un servicio donde se siembra en la catequesis de primera comunión la semilla de la fe, porque muchas veces nosotros como padres de familia en los hogares sembramos algo realmente que, que, que no va realmente con lo que Dios quiere de nuestros hijos y de nosotros como padres de familia. Entonces, María, quiero ser una persona menos dura consigo misma. Yo quiero que si Dios en ese madero perdonó mis pecados, quiero perdonarme todas aquellas faltas que yo he cometido y que sigo cometiendo. Y yo le pido a Dios día con día ser una mejor persona, ir minorizando todo aquello que me aleja de Dios. Puede ser mi carácter, un carácter fuerte, pueden ser mis miedos, puede ser en algún momento mi orgullo, mi soberbia, mi pecado. Entonces quiero ser más accesible consigo misma y le pido mucho a Dios realmente a través de la oración, a través de ese diálogo con Él, entender qué es lo que Él quiere de mí realmente como persona, qué es lo que quiere de mí para poder transmitir a los demás, pero para poder transmitir a los demás, primero hacer lo mío, valorarlo dentro de mí, en mi corazón, en cada uno de mis hijos, porque tengo 2 hijos por la bendición de Dios, mis padres, mis hermanos, mi prójimo, porque no me puedo solo encerrar en mi familia, sino que, voy a manejar un término, soy cursillista y voy a manejar un término que nosotros los cursistas utilizamos mucho. Tengo que realmente evangelizar mis ambientes. Entonces, ese yo quiero que sea para honra y gloria de Dios, no para vanagloriarme y volverme un yo-yo. Es que yo hice esto, es que no, dejar atrás ese yo, porque ese yo le pertenece a Dios hoy y siempre. Gracias, hermanos. Gracias, muy amable, realmente muy enriquecedor su comentario y, y ánimo, ¿verdad? Y sobre todo porque también nos contestó las 3 preguntas. Y gracias por su participación. A ver, un hermano más que quisiera, o hermana que quisiera compartir estas respuestas de estas preguntas. No, bueno, vamos a continuar entonces. Pero yo sí les invito a que estas preguntas las puedan ustedes tener y se las pregunten durante esta charla o se la pregunten en el transcurso de la noche o el día de mañana para que, así como la hermana que compartía y nos daba muchísima riqueza con su testimonio, pues también nosotros podamos compartirla, ¿verdad? Con nosotros mismos. Yo quiero que ahora, así como hicimos en la clase anterior del día sábado, que aquí hay unas frases que alguien también lo pudiese leer. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Por qué? Porque nuestro yo, nuestro pensamiento a veces está fijado en otras cosas y no tan en lo esencial, que por eso vamos a hacer este pequeño ejercicio ahora. No es lo mismo del sábado, pero es parecido. A ver, ¿quién quiere ayudarme a leer lo que tienen proyectado en este momento? ¿Lo puedo leer? Sí, así es, hermana. Léalo. En un párrafo, las letras de cada palabra pueden estar escritas de forma desordenada y de todas formas se podrán leer con facilidad.
Gracias, muy amable. ¿Por qué? Porque miren, nuestra vida tiene a veces muchísimas adversidades, pero hay algo importante. Yo estoy pasando este pequeño ejercicio, lo paso a la vida espiritual, pero hay algo en nosotros que nos permite siempre estar en lo correcto y nos permite estar precisamente sintonizados con lo que debemos de estar sintonizados desde la fe. Aquí es nuestra experiencia de Dios y es ese yo que Dios nos ha regalado. ¿Ya? Si lo vemos nosotros detalladamente, esta frase vamos a ver que no está escrita correctamente. Y para muchos fue súper fácil, como la hermana lo hizo, fue súper fácil poderlo leer. Para otros puede ser así como que hay faltas de ortografía, están letras desordenadas, no logro entender. Así es nuestra vida espiritual también cuando nosotros no encontramos el sentido de nuestra existencia. A veces vemos dificultades y otros ven precisamente la sabiduría de encontrarle el sentido a la propia existencia. Ya para eso es este ejercicio que les coloqué, para que reflexionemos sobre cómo vivimos nuestra vida nosotros en el presente. ¿Cómo estamos nosotros con esta relación con Dios? Recordémonos que el yo, vuelvo a insistir, es el don maravilloso de nuestra existencia. El problema es cuando este yo roza con el ego, como decíamos en la introducción de esta noche. Cuando este ego se impone sobre el yo, entonces nos volvemos personas prepotentes, nos volvemos personas agresivas, nos volvemos personas demasiado competitivas, con una autoestima dañada, dañamos a muchas otras personas, no salimos al encuentro de los hermanos, solo pensamos, como decía la hermana, en el yo-yo, ¿verdad? Solo yo, en ese sentido negativo del ego. Es cuando nosotros aprendemos a abrirnos y encontrarle un sentido a la vida, podemos hacer como este ejercicio, hacerlo fácilmente cuando tenemos este interés o estas ganas de hacerlo. Entonces, para poder entender nuestro yo, tenemos que entender que este yo pasa por un estado de conciencia. Pero ¿qué es la conciencia? Que muchas veces lo hemos visto, lo hemos escuchado, hasta decimos vamos a hacer una revisión de conciencia, un acto de conciencia, y escuchamos muchas veces esto, pero no sabemos a veces realmente qué es la conciencia, o tenemos a veces la definición un poquito cruzada. La conciencia es la forma superior, ya propia, tan solo del hombre. Ya solo el hombre tiene conciencia porque nos permite hacer este reflejo de nuestra realidad, reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Ya? Cuando yo reflexiono sobre mis propias acciones, cuando yo reflexiono sobre mi propia persona, reflexiono sobre la realidad que me conlleva ser persona, sentimientos, emociones, mente, memoria, etcétera, entonces estoy teniendo realmente una conciencia. Y muchas personas vivimos durante mucho tiempo, tal vez sin percatarnos, vivíamos. Ya solo vivimos mecánicamente, automáticamente, como decía ahí en una frase. Y el propósito de un cristiano es que no viva en automático. El cristiano tiene que vivir en un estado de conciencia pegado a la realidad. Tenemos que tener lo que vivir. Si vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo, nos dice el apóstol. Cuando yo entiendo que yo vivo, yo respiro, yo siento el olor ya de la naturaleza, yo siento el clima, lo disfruto, le doy gloria a Dios por todo esto que estoy sintiendo y experimentando, entonces estoy viviendo mi vida a plenitud. Pero cuando yo vivo, vuelvo a repetir, en automático, no me importa lo que esté pasando a mi alrededor, no me importa lo que esté pasando a nivel social, a nivel político, no me importa ni lo que está pasando en mi propia comunidad o en mi iglesia, no me importa ni siquiera lo que pasa a mi alrededor con mi familia, no le es, ya solo cuando hay algún evento fuerte, me doy cuenta que sí, ahí estaban mis hijos, ahí estaba mi esposo, ahí estaban mis familiares, sí tenía casa porque está cayendo una gotera en este momento por la lluvia, ¿sí? Cuando yo vivo desapegado de esa manera, no le estoy sintiendo el gozo a la vida. Y recordemos, la vida es un don maravilloso de Dios. Nos ha llamado a la existencia y yo le doy gloria a Dios cuando yo soy capaz de disfrutar cada instante de mi propia existencia. Que si somos pecadores o no somos pecadores, Dios nos ha llamado precisamente desde su propia existencia humana, desde la cruz, nos ha llamado a una vida espiritual de redención.
Ya, cuando yo descubro que Dios ha sido tan maravilloso, que en la misma cruz ha redimido mis pecados, yo entonces puedo hacer un proyecto de vida de santidad, a la santidad de la cotidianidad. Cada cosa la hago con la máxima expresión de amor y la máxima expresión de fe. Y lo van a notar, como también daban por ahí, que compartía una hermana, ¿no? Cómo tengo que salir también hacia la otra persona, no solo quedar atrapado en mi propia vida, en el yo, sino cuando yo salgo, yo comparto lo alegre, lo feliz que puede ser mi vida, ¿ya? A pesar de, vuelvo a insistir, las adversidades, Dios me ha llamado a la existencia. No perdamos de vista esta noche esa frase. La conciencia, por consiguiente, constituye un conjunto de procesos psíquicos que participan activamente en el que conduce al hombre a comprender el mundo objetivo y su ser personal. Sí, es cierto, la conciencia son procesos psíquicos. ¿Por qué? Porque significa que tengo que tener yo una claridad de mi pensamiento, claridad de mis estructuras mentales, tengo que tener la claridad de muchas situaciones que pasan a nivel mental, a nivel emocional, el manejo de mis temperamentos, de mi carácter, de mis emociones. Pero que lo que hace la diferencia desde la fe es que yo participo en la construcción de esos elementos, que yo soy el dueño de mis emociones, que yo soy el señor de la casa de este cuerpo y yo puedo dominar y controlar precisamente estos arranques que tengo del carácter, del temperamento, que yo puedo ir perfeccionando. Que si yo me caí en el pecado el día de ayer, si mi vida fue una vida escandalosa, por medio de la conversión, del ser dueño de mis acciones, yo puedo acercarme a Dios y construir un mundo mejor para mí y para quienes me rodean. Cuando yo descubro esto, entonces puedo trascender. Aquí yo les coloco algo que la ciencia, no solo para la conciencia, sino para el alma, y nos repite que no existe, y por eso vienen todas estas ideologías, ideas nuevas que se van metiendo en la sociedad lamentablemente, así que nos demos cuenta muchas veces de que entonces como no existe el alma porque no se ve, no existe la conciencia porque no se ve. Entonces no es así. Desde la fe sabemos que esto es una realidad inherente al hombre, una realidad que Dios nos ha dado. Por eso en esto vemos como un grupo de médicos y enfermeras que están operando a un individuo, que lo tienen en el quirófano. Dice, de paso quisimos, ya que lo tenían en el quirófano, dice, de paso quisimos intervenir en su conciencia moral, pero no la encontramos. Y es que es cierto. No, por más que nos abran a nosotros, no van a encontrar ni el alma, ni el espíritu, ni la conciencia que tenemos, ¿ya? Ni la palabra dignidad. ¿Por qué? Porque esto es inherente a nuestra propia existencia. Dios nos lo ha dado y como regalo de Dios es parte de nuestra propia existencia, está metido en todo nuestro ser como tal. ¿Ya? Hablábamos de la conciencia moral, no es el tema de hoy, pero se los voy a mencionar solo para poder hacer el empate un poquito de lo que estamos hablando. La conciencia moral es el núcleo más secreto y es el sagrario del hombre. Nadie puede meterse a esta conciencia moral y lamentablemente por el mundo que nos ha tocado que vivir, por la modernidad que nos ha tocado que vivir, muchos medios, muchas personas con mala intención se tratan de meter a esta conciencia moral, donde está nuestra presencia con Dios, donde nos dicta cuál es el acto bueno y el acto malo como tal, donde está nuestro juicio como tal, nuestra experiencia más íntima con Dios. Entonces, nadie puede venir y meterse a esta conciencia moral porque es nuestra relación misma con Dios. Vuelvo a insistir, porque nos dicta lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por eso, en el juicio moral, nosotros podemos condenar a una persona. Por eso, cuando nosotros vemos a una persona que está en pecado, no condenamos a la persona, sino ayudamos a corregir el acto. A eso estamos llamados. Por eso es que somos a veces severos con nuestra propia con nuestro propio juicio o con el juicio hacia nosotros mismos. Es que yo no puedo hacer esto porque yo soy malo. Es que no puedo hacer esto porque esta es una realidad de mi existencia. Entonces se cuenta cómo nos autoflagelamos nosotros mismos, nos autodesencarnamos nosotros mismos cuando también nos agredimos condenándonos a nosotros como personas. Lo que te ve es el acto,
y corregir el acto, ayudar a la corrección del acto. La persona no pierde nunca su dignidad. Por eso, vuelvo a la frase, dice, la conciencia moral es el núcleo secreto y es el sagrario del hombre, la parte más sagrada del hombre, porque ahí se da precisamente la relación con Dios, en el que está solo con Dios. ¿Ya? Y es el momento, es el lugar donde nosotros estamos a solas con Dios y es donde nosotros podemos decidir y discernir qué es lo que es correcto o no es correcto, cuya voz resuena en lo más íntimo de nuestra conciencia, la voz de Dios resuena. Por eso cuando cometemos algún acto, si nos dice, ya me equivoqué, ya la arruiné, ya cometí tal cosa. Sí, pero es porque es la presencia misma de Dios en nuestra existencia como tal. Recordémonos que el yo, vuelvo a repetir, es un don maravilloso de Dios que nos es un llamado a la existencia, y como llamado a la existencia, ya también visto desde la conciencia, ¿Dónde está? nosotros no podemos venir y Ahí en la gaveta. transgredir nuestra propia vida como tal. Solo creo que hay otro micrófono abierto por ahí, si me lo pueden apagar. Por favor, gracias. Nosotros, por consiguiente, ya en esta existencia que Dios nos permite vivir, debemos de ir cultivando precisamente nuestra conciencia y educándola también. ¿Qué nos dice el catecismo al respecto de nuestra conciencia y de la formación de nuestra conciencia? En el numeral 1783, ya el catecismo de la Iglesia nos dice que hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral, que es lo que decíamos. Nosotros no podemos venir y condenar a la persona. ¿Ya? Condenamos el acto, pero no la persona. Juzgamos el acto, pero no la persona, porque estaríamos ocupando y usurpando el papel de Dios y estaríamos transgrediendo la dignidad de la persona como tal. Una conciencia bien formada es recta y ya sabe lo que es correcto y lo que debe de hacer. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado de preferir su juicio propio, ¿ya? Y de rechazar las enseñanzas autorizadas. Yo no puedo juzgar, vuelvo a insistir, yo no puedo tomar ese papel porque las otras personas, mi hermano, tiene una historia personal. Si no, estaría yo haciendo lo que sucedió con Caín y Abel. Y todavía, cuando Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Dice, ¿quién soy yo para ver por mi hermano? Entonces, cuando yo actúo y respondo con una conciencia así, me estoy desocupando, me estoy despreocupando de la dignidad de la otra persona, me estoy desobligando de salir ya como amor fraterno al encuentro de las otras personas. Y eso es lo que no podemos hacer nosotros desde este estado de conciencia. La autoconciencia. La autoconciencia es la habilidad de reconocer un sentimiento o emoción en el mismo instante que está ocurriendo. Cuando yo tengo bien formada mi conciencia, soy capaz de tener una autoconciencia clara. Ya, si yo en este momento me enojo mucho, yo soy capaz en ese momento de saber que estoy enojándome y entonces yo puedo controlar esos impulsos negativos porque puedo agredir verbalmente, físicamente a una persona y le puedo hacer daño emocional o físico. Cuando yo incluso desprecio, le quito el habla a una persona, ¿ya? Yo puedo estar consciente de lo que estoy haciendo y puedo corregirlo. ¿Ya? Recordémonos que el cristiano va más allá de solo saludar a quien me saluda, ¿ya? De amar a quien me ama. ¿Ya? El cristiano ama incluso a su propio enemigo y bendice a quien lo maldice. Camina más de lo que le pide, ¿ya? Porque tengo esta conciencia formada, ¿ya? De saber cuáles son mis emociones y mis sentimientos. Porque muchos de nosotros a veces no nos controlamos en mostrar incluso estas emociones que nos agreden a nosotros mismos primero, porque cuando yo agredo a otra persona, también me estoy agrediendo a mí mismo. Ya estoy quitándole la dignidad a una persona y me la estoy quitando a mí mismo. También la autoconciencia es la capacidad de advertir, siendo conscientes, los pensamientos, los juicios o las valoraciones. Ya, cuando yo hago
o formo mi conciencia, soy capaz de, antes de pensar de una persona, recapacito, no puedo, no debo, no lo hago, no tengo por qué hacerlo. No puedo valorar a la otra persona porque la otra persona anda de tal manera, porque está haciendo tal cosa. Yo no puedo venir y pensar, juzgarla. No puedo, porque tengo que tener esta autoconciencia bien formada. Recordémonos, yo no puedo estar viendo la pelusa, la parte más, la basurita del ojo de mi hermano si yo tengo una gran viga primero, ¿verdad? Eso es autoconciencia. Ya Jesús nos lo decía, por eso es que tenemos que formarnos nosotros como tal. En ese sentido tengo que tener un dominio de mí mismo, ¿ya? La autoposesión, ser dueño, Señor, de mis propias emociones, ¿ya? Por medio de una actitud reflexiva, que no es solo de tipo cognitivo, no solo así voy a reflexionar sobre mí mismo, debo de hacer, paso 1, paso 2, no, no se trata de eso, se trata que como persona yo debo, por consiguiente, de reflexionar siempre mis actos, acostarme y reflexionar que ante este día, levantarme y reflexionar que hice el día anterior, si tengo que dejar mi ofrenda, dice el Señor, a los pies del altar, pues la dejo y voy a reconciliarme con el hermano, eso es dominio de mí mismo, eso es autoconciencia, ya Jesús nos lo enseñaba como tal. Podrán haber circunstancias exteriores que nos van a condicionar, sí, y cosas, situaciones que van a evitar precisamente que tengamos esta autoconciencia, pero en nuestro foro interno, en nuestra conciencia interior, la persona tiene que ser dueño de sí misma en todo momento. Ya cuando ustedes vayan a corregir a sus propios hijos, corrijan a alguien, sean dueños de sí mismos y sepan cómo lo van a hacer correctamente. No estoy diciendo que no se corrija, es que hay momentos que hay que hacer la corrección, pero hay que ser dueño de las propias emociones. Yo no puedo dejar que afloren por instinto las emociones, porque estoy dejando de ser precisamente la imagen de Dios como tal. El ser persona exige una coherencia y unidad de toda la vida. Yo soy persona y por consiguiente tengo que ser coherente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que sé y con lo que actúo. ¿Ya? Coherencia a todo momento para poder ser persona realmente, que solo se logra porque cada uno es dueño de sí mismo. ¿Cómo soy dueño de mí mismo? Pues conociéndome. Hay que aprender a conocernos. Por eso las preguntas que yo les lanzaba hace un instante, las 3 preguntas, ¿ya? ¿Cómo, qué siento, qué pienso, ¿ya? ¿Cómo actúo? Cuando yo me conozco en esas dimensiones, yo puedo entonces tener dominio y puedo reflejar el ser imagen de Dios. ¿Ya? Puedo reflejar ser la imagen de este Dios encarnado en la figura de Cristo. Para eso tengo que tener una intimidad, ¿ya? Intimidad conmigo mismo, ya en el sentido ya espiritual, ya que es real. Estoy hablando de una autenticidad, una espontaneidad, y que no es moda precisamente, porque por las nuevas ideologías se va poniendo de que hay que hacer un acto de meditación, la trascendencia, el reiki, todas estas ideologías que van apareciendo y que nosotros sin darnos cuenta pues las vamos incorporando y que ahora voy a hacer yoga para poder llegar a tener no sé qué, que tengo tantos tantras y empiezo a repetir cosas que no son parte de nuestra identidad del ser cristiano. ¿Ya? Que no me permiten tampoco realmente llegar a esta intimidad con Dios, sino más bien me permiten estar esa intimidad única y exclusivamente conmigo. Saco a Dios mi propia existencia. Y no se trata de eso, ¿ya? La intimidad se hace por medio de la oración, la escucha de la palabra, la meditación de la palabra diaria, ¿ya? La vida sacramental. Es cuando yo hago esta interiorización desde esta experiencia de Jesús en mi propia vida, yo puedo dar, ya por consiguiente, lo que he tenido de experiencia en mi propia vida interior, trabajar esta vida interior constantemente. ¿Ya? Mira también su espacio interior único. Nadie puede meterse en su vida ya más íntima, personal de su yo. ¿Por qué? Porque es un mundo exclusivo, un conocimiento personal que ustedes van formando de ustedes mismos y que deben de aprender a formarlos. Es la zona espiritual reservada a cada persona. ¿Por qué? Porque es el momento, es el lugar, es el espacio, es la conciencia, es donde ustedes se encuentran a solas con Dios y deben de fomentarlo también y de tenerlo siempre presente. A veces tenemos esta intimidad con nosotros mismos en la vida espiritual solo para autoflagelarnos, para decirnos lo malo que somos, para decir lo pecadores,
pecadores y asquerosos que somos. No, no se trata de esto. Hacemos esta vida interior para encontrar la grandeza de Dios en nuestra existencia, para alimentarnos de la fuente de salvación que es Cristo, ¿ya? Que Él mismo se definía: yo soy la verdad, la vida, el pan de vida, ¿ya? Para eso es este proceso de interiorización que debemos de hacer, ¿ya? Es la conciencia de mi yo como irrepetible e insustituible. Nadie a mí me puede sustituir como persona. A mí nadie me puede hacer un duplicado. Aquí hablaríamos incluso de la bioética, si lo queremos ver de esa manera, cómo hasta el hombre ha llegado a clonar ya células, ha buscado cómo reemplazar el don maravilloso de la creación de Dios, creyéndose él creador de propia vida. Hoy se habla incluso de encontrar la partícula fina, que la chispa que creó la materia. Hablamos incluso de las mentes artificiales. Hablamos de muchísimas cosas de tecnología que sacamos la propia dignidad de nosotros mismos. Y no se trata de que porque avanzamos en la ciencia vamos a despreciar al hombre, sino al contrario. Lo que menos hemos hecho en la ciencia es encontrar ese sentido y ese valor de la existencia misma del hombre, ¿ya? Que también es intimidad, es el núcleo de cada persona oculto a los demás. Solo yo pienso lo que estoy pensando y solo yo lo sé. Solo yo sé lo que siento, solo yo vivo esta experiencia de vida. Pero yo puedo también compartirlo en algún momento y eso también es rico, en el que se fraguan precisamente las decisiones más propias, las tomas de decisiones fundamentales. Cuando hablamos de toma de decisiones fundamentales son aquellas decisiones que nos van a permitir ya cambiar nuestra vida y que van a involucrar, van a tener reacciones sobre nuestra propia existencia. Ya decisiones personales e intransferibles. Yo puedo tomar ciertas decisiones en mi existencia, pero lo tomo desde esta relación de mi intimidad con Dios como tal. Algunos elementos, la fuente de actividad. El yo es la fuente más radical de la actividad de mi persona, algo que se pone especialmente manifiesto en acciones libres. Soy yo quien actúa y quien decide libremente qué es lo que quiero hacer y qué quiero ser. Siempre recordemos con estos procesos de interiorización y sabiendo que Dios es el centro de nuestra vida. Cuando por el contrario, el yo duda, la persona también se paraliza. Cuando yo dudo de mi propia existencia, cuando yo dudo de lo que soy capaz, paralizo realmente mi vida. Mi yo tiene una experiencia de unicidad. La persona humana está compuesta por muchos elementos y el centro que los unifica es este yo, ¿ya? Este yo es una vocación realmente. Siempre hemos visto la vocación solo como que es vocación, matrimonio, la vida sacerdotal, la vida religiosa, la vida de soltería, etcétera. Pero la vocación a la vida también es un llamado, ¿ya? Y Dios nos hace este llamado a todos por igual, a poder vivir una existencia que Él nos ha regalado. Por eso mis manos, mis pies, mis sentimientos, mis acciones, mi inteligencia responden y están coordinadas e integradas por una dimensión última y central y única que es este yo, ¿de acuerdo? No lo estamos viendo como este yo de yo-yo, como es, sino como este yo, como regalo de Dios, para que no nos vayamos perdiendo, ¿verdad? Este yo tiene una permanencia en el tiempo. La persona es siempre la misma, aunque el tiempo le afecte y pueda cambiar de forma radical. Yo no soy el mismo que era hace 5 años, ni para los que me conocieron, no soy el yo de hace 3 años, 2 años. ¿Ya? No soy el yo que va a ser dentro de 5 años, ¿ya? Porque voy haciendo una experiencia de vida, voy creciendo en experiencia de vida, en conocimiento, porque voy creciendo en la experiencia y en la cercanía de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que estamos dados. Nosotros tenemos que hacer este camino siempre de crecimiento de la fe. ¿Ya? Más he aquí que a tiempo de mi infancia yo muero constantemente a ciertas cosas porque le doy oportunidad a otras cosas. Voy a leer lo que dice San Agustín. Dice, mas he aquí que a tiempo que mi infancia murió, no obstante que yo vivo. La infancia muere, la adultez muere,
porque empiezan a hacer una nueva etapa en nuestra vida. Ese niño recién nacido murió cuando apareció ya el niño que tenía uso de razón. Ese niño de razón muere en mi yo cuando yo llego a la adolescencia y tengo otras experiencias y así sucesivamente. San Agustín lo va diciendo a través de esta frase. Y por eso es que nosotros como cristianos debemos de crecer siempre en la fe y en la cercanía con Dios. También este yo es ser sujeto. Gracias al yo también somos sujetos, no somos objetos. Nunca debemos de tratarnos como objetos a los cuales podemos juzgar, despreciar. No debemos de permitir que nadie nos trate como objetos tampoco, porque agrede nuestra dignidad. Porque somos hijos de Dios, somos personas. Al tener una actividad unificada y unitaria, ¿ya? Y al ser mediante el yo, dueño de mí mismo y responsable de mis acciones, tomo conciencia de mí como una entidad diversa del mundo enfrentada a él. Yo soy sujeto frente al mundo que es objeto. Es decir, que está frente a mí como algo radicalmente distinto y exterior, aunque pueda tratarse de otro sujeto y de otro yo. Yo, ya vuelvo a insistir, soy sujeto y debo demostrar este amor trinitario en mi vida. Yo he sido llamado a vivir en este amor trinitario. ¿Por qué? Porque estoy llamado a expresar el amor hacia los demás, que eso me define como yo, regalo de Dios, ¿ya? Cuando yo descubro que he sido llamado al amor porque el amor mismo me ha creado. Dios, que es amor, me ha creado como imagen de Él. Y por consiguiente, yo entonces tengo que ser un ser que tiene que trascender a través de estos sentimientos del amor. El yo como una personalidad e identidad. Yo soy sujeto, permanezco en el tiempo, soy fuente de actividad, ¿ya? Yo no soy un objeto que se tira o se deja. Por eso vemos se denigra a la persona o cuando se margina a la persona por cuestiones culturales, de pensamiento, de creencias, o sobre todo por cuestiones de edad. Nos enfrentamos a un mundo cambiante constantemente y vemos cómo ya los adultos se convierten en un objeto, ya que para muchas familias terminan siendo ya una carga y ahí perdemos todo el sentido lógico de la existencia misma de nosotros como personas, ¿ya? Porque no podemos venir y nosotros ya denigrar a nadie por todas estas razones. No hay otra persona ni otro yo idéntico, que aunque me clonaran, ya, no puede ser exactamente igual a mí, porque Dios me ha creado único como persona. Por eso es un regalo mi existencia. Soy un ser único porque lo es porque es mi subjetividad, es mi existencia espiritual y porque lo son todas las decisiones que he tomado acerca de mí. Todas las decisiones que en mi vida yo he tomado durante estos años ya son mías y han sido a la luz de Dios. Cuando yo puedo decir esto, estoy entonces tratando de acercarme realmente a lo que Dios me ha regalado como este don de la existencia. Hay muchas personas que viven lamentándose, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué hice esto? No debí de hacerlo. Y pierden sus minutos valiosos de la vida atrapados en cosas que no van a poder cambiar. Por eso cada vez que nosotros tomemos decisiones, lo que decíamos, estar en plena conciencia de nuestra realidad y de nuestra existencia. Y si me equivoco, asumo con responsabilidad ese error y lo enmiendo. Cuando yo peco, ok, peco porque tuve estas circunstancias, pero soy capaz de volver, de levantarme como el hijo pródigo y regresar al Padre, reconociendo lo que he hecho y reconociendo el amor de Dios en mi vida y en mi existencia. Ya voy terminando. El yo y la identidad. El yo es el centro de la persona, como decíamos, y por eso también es el lugar radical de la identidad, de mi identidad. Ese yo es el que yo transmito hacia las otras personas. Cuando yo descubro, me manejo, cuando yo sé cómo soy, mis emociones, me conozco, yo entonces tengo una identidad que la proyecto hacia las otras personas. Y las otras personas pueden, así es, así, porque tengo una identidad. ¿Ya? La identidad que es la imagen de Dios en mi existencia. La identidad es lo que soy en concreto como persona específica y única. Todos los hombres y mujeres tenemos las mismas características esenciales, pero al mismo tiempo todos somos distintos. ¿Cuáles son las características esenciales? El ser hijo de Dios. Cuando yo veo a mi hermano y en mi hermano descubro el rostro maravilloso de Dios, puedo entonces salir
comunicarme, puedo hacer el bien. Todos somos distintos y esa especificidad es lo que constituye nuestra identidad, aquello que nos crea la diferencia, pero que nos une al mismo tiempo. Esa es mi identidad como tal. Bueno, por ahí está el tema también. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Este es el momento para poderlo realizar antes de concluir. Yo solo quería hacer un comentario. Sí, dígame, hermana. El valor de la existencia del hombre, tan, como usted nos ha hablado tan hermosamente. Quería leerle estos versículos del Salmo 139, que dice: tú formaste mis riñones, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tantas maravillas. Obra tuya soy, admirable y misteriosa. Conoces hasta el fondo de mi alma y mis huesos no te están ocultos. Yo creo que esto nos dice pues muy hermosamente quiénes somos, qué es ese yo, sí, el que usted nos habla. Una bonita conclusión con el Salmo. Gracias, muy amable. Y gracias por compartir. Sí, nos viene justo este Salmo para entender, y sobre todo para entender lo maravilloso que es Dios, que nos conoce hasta profundo, lo que hablábamos de nuestra intimidad, de nuestra conciencia, lo más profundo de nuestro ser. Por eso es sagrada nuestra conciencia y es sagrada nuestra intimidad con Dios. Gracias, hermana, muy amable por compartir. No sé si hay otra duda, pregunta o comentario que es válido antes de terminar. Si no hay dudas, preguntas y comentarios, vamos a ir terminando entonces. Solo permítame. Vamos con nuestra oración final. Y así como iniciamos, entonces nos ponemos en la presencia de Dios, le damos gracias a Dios por nuestra existencia en esta noche, y la recomendación es que sigamos nosotros trabajando en esta interiorización de nuestra existencia y siempre ser unas personas muy agradecidas con Dios por lo maravilloso que ha sido en nuestra vida. Como decíamos, aunque tengamos problemas, démosle gracias a Dios por esos problemas, porque esos problemas a veces nos acercan más a Dios y eso nos crece en fe. Entonces, cuando encontramos hasta ese sentido, pues es maravilloso poder encontrar en nuestro interior la presencia de Dios, ¿verdad? El material les estará llegando en el transcurso de la semana, tanto las diapositivas como el texto. Nos ponemos entonces en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, que yo no busque, solo hay un micrófono ahí. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que el Señor nos dé una buena y santa noche,
que podamos recuperar las energías desgastadas durante esta noche y mañana pues podamos levantarnos con las ganas de darle gloria y honra siempre a Él en cada parte y circunstancia de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, buenas noches. Nos seguimos viendo el próximo sábado entonces y que descansen y feliz semana. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermanos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Bendiga.